Dos caminos, una decisión. Nuestros pies pueden llevarnos por sendas equivocadas, pero nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús. Bienvenido a esta serie de lecciones bíblicas, conducidas por Yolanda y Carlos Rando. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes que estamos siguiendo y estudiando estos temas con tanto interés? Caminando en los pasos de Jesús. Y hoy tenemos un tema de la lección número 6. Jesús inició así su misión. Y es interesante saber cuál es la parte de la fase pública de Jesús de la otra, ¿no es cierto? Bueno, pero es interesante que Jesús siempre fue un ejemplo, ¿no es cierto? Jesús dio el ejemplo, Él no decía, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no es cierto? Jesús nos dio el ejemplo en todo, Él pagó impuestos, por ejemplo, pero hizo algo también bien interesante a la hora de iniciar su ministerio. ¿Qué te parece si vamos a ver la primera pregunta que está ahí? Dice la primera pregunta, después de años en su carpintería. Ya habíamos visto que Jesús pasó su infancia, su juventud, al lado de su padre, después se hizo cargo el de la carpintería, pero después de años en su carpintería, ¿qué ocurrió? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Bueno, ven, aquí tenemos algo interesante. Las noticias de Betania, donde estaba Juan el Bautista predicando, llegaron a Nazaret. Y entonces allí Jesús cerró su carpintería, se despidió de su madre y se encaminó hacia el Jordán. Después de años en su carpintería, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Qué hizo Jesús? Fue al río Jordán para ser bautizado. Muy bien, ya escribimos. Y ahora viene la segunda pregunta. Hay una entrevista allí. Se encuentra con Juan. Juan está bautizando, de pronto lo ve que viene Jesús y le pide ser bautizado. A ver qué dice ahí. Y Juan se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, permítelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Aquí está claro que Juan se sentía indigno. Él estaba bautizando a todos los pecadores que venían para sepultar sus pecados. Pero cuando llegó Jesús, dijo, ¿qué pecado vas a sepultar? Yo me siento indigno. Más bien tú deberías bautizarme a mí. Pero Jesús le dijo, tenemos que dar el ejemplo. Qué interesante, debemos dar el ejemplo. Y Jesús, que no tenía ningún pecado, fue bautizado. ¿Cómo reaccionó Juan entonces? ¿Qué dice ahí? Bueno, él no quería bautizarlo, pero Jesús le dijo que debía dar el ejemplo. Vamos a escribir esto entonces ahí. No quería bautizarlo, pero Jesús dijo que él debía. Era necesario, ¿no? Era dar el ejemplo. Vamos avanzando rápidamente con esto. Y vamos a ver ahora algo sí que es muy importante esto. ¿Cuál fue la forma en la que Jesús fue bautizado? Vamos a leer también en Mateo, capítulo 3, 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, aquí tenemos algunas cosas muy interesantes que probablemente necesitamos explicar y aclarar bien. Dice el relato que Jesús subió del agua después que fue bautizado. Para subir, primero hay que bajar. Estar sumergido, ¿no? A menos que uno sea un pez que salió, que estaba viviendo en el agua y lo sacaron. Jesús entró en el agua. Al entrar en el agua, fue sumergido.
Porque ¿para qué entraría dentro del agua para que le echen un poco de agua en la cabeza? Si solamente con echarle un poquito de agua en la cabeza fuera suficiente, pues no necesitaba entrar dentro del agua. En este sentido, podríamos nosotros ampliar mucho más este tema. ¿Por qué digo mucho más? Porque hay gente que cree que el bautismo es un poquito de agua en la cabeza nada más. No, los primeros cristianos sumergían, eran bautizados por la inmersión, eran sumergidos. Tengo un programa muy interesante que lo comentamos nada más. El programa se llama Las piedras hablan, y en eso explicamos allí, a través de un viaje por Europa, norte de África, el cercano oriente, demostramos que los primeros cristianos construían donde no había ríos o fuentes de agua, ellos construían bautisterios. Y sabes una cosa, tenemos una colección de 100 bautisterios que demuestran que el verdadero bautismo, que los cristianos primitivos bautizaban sumergiendo a la gente. ¿Y eso tenía un significado aparte? Claro, el significado es que los pecadores somos sepultados y nacemos a la vida nueva. Quizá un día más adelante podemos hablar del tema, pero Jesús nos estaba dando un ejemplo. Salió del agua, se arrodilló y mientras oraba, el Espíritu Santo vino sobre él. En forma de paloma. Exactamente. Antes de ver algo más, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuál fue la forma en la que Jesús fue bautizado? La forma es que fue sumergido en el río Jordán. Sumergido en el río. Muy bien. Esto es muy importante porque dio el ejemplo en todo. Vamos a ver ahora la pregunta 4. ¿Qué ocurrió cuando Jesús subió del agua? Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Qué extraordinario. Una voz del cielo habla, mientras se ve el Espíritu Santo que desciende como paloma, una voz del cielo proclama. La voz del cielo dice clarito: este es mi Hijo. Pero antes, ¿quién había venido? El Espíritu Santo. ¿Sabes? Aquí tenemos una demostración extraordinaria de cómo es nuestro Dios. Lo hemos estudiado en la lección 2. En la lección 2 hablamos de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí en el bautismo vemos a las 3 personas. El Padre que habla desde el cielo, el Espíritu Santo que baja en forma de paloma y el Señor que está siendo bautizado. Ahí están las 3 personas de la Santísima Trinidad. ¿Podemos contestar esta pregunta? ¿Qué ocurrió cuando Jesús subió del agua? El Espíritu Santo vino como una paloma y se oyó la voz de Dios desde el cielo. Muy bien. Escribámoslo entonces ahí. El Espíritu Santo desciende como una paloma y se oye la voz de Dios desde el cielo. Bueno, estamos ahora en condiciones de ver la pregunta número 5. ¿Qué hizo Jesús a continuación, después de su bautismo? Entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué importante! Aquí vemos algunos puntos que hay que destacar. Jesús no fue al desierto para ser tentado, como uno podría creerlo al leer rápidamente lo que dice Mateo. Él fue para orar y ayunar, pero eso lo aprovechó el diablo, porque Jesús había pasado 40 días ayunando, y entonces que era natural que después de 40 días sin comer tuviera hambre. Y aquí ocurre la primera tentación: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que estaba proponiendo el diablo? Lo que le estaba proponiendo era que que Jesús y Adán y Eva también, por supuesto, comieran fuera del plan de Dios. El plan de Dios para Adán y Eva fue que comieran de todo, menos del árbol que no debían comer. Y ahora el Señor tendría otras maneras de conseguir alimento, pero no
hacer alarde pidiendo que las piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió que no debía de ninguna manera hacer eso, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra la que sale, palabra de Dios. la palabra de Dios. Bueno, podemos ver la segunda tentación. ¿Qué dice allí? Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, ¿en qué consistió la segunda tentación? La segunda tentación consistió en la presunción. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es una palabra que a veces confunde. Sí, es creer que yo puedo hacer lo que a mí me parece, ¿no? Es lo que a mí me parece que Dios va a hacer por mí, ¿no es cierto? Yo puedo beber alcohol y total a mí no me va a hacer nada, ¿no es cierto? O si no, pensar que total Dios está ahí para librarte de las consecuencias de tus actos. Sí, por ejemplo, que yo... Un glotón, por ejemplo. Un glotón, y Dios nos va a perdonar nuestra glotonería. Y se va a librar de cierta enfermedad que le produce esa glotonería y después creer que no le va a tocar las consecuencias. Eso sería una presunción. Eso es la presunción. Creer que se podía, creo que dice, echarse, ¿no es cierto? Echarse de arriba. Que va a mandar a los ángeles para sostenerlo. Exactamente. Así que vamos a la tercera, gente. ¿Cuál fue la tercera? De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces respondió Jesús: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. Tenemos una expresión, pero aquí en Argentina decimos que es un cara dura. Sí. ¿Qué se entiende por un cara dura? Aquí Lucifer es un cara dura. Le ofrece a Jesús seguir un plan diferente. Él se titula: yo soy el rey de este mundo. Tú has venido aquí para rescatar este mundo por medio del sufrimiento. Ya sabes lo que te espera. Vas a tener que ir a la cruz, vas a tener que morir. Yo te ofrezco un plan diferente. En vez de morir allí, póstrate, adórame y yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Ya era algo verdaderamente increíble. Conseguir el objetivo sin la cruz. Sin la ¿Qué le contestó el Señor? Vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Exactamente. Y entonces el diablo finalmente lo dejó. Entonces, ¿qué hizo Jesús a continuación? Fue al desierto y allí fue tentado por el diablo. Muy bien. Estamos ahora en condiciones de ver la última pregunta. ¿Cuál fue el siguiente acto? Jesús regresa de allí ¿y qué ocurre? Estamos en Juan 1:35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Al oírlo hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús miró hacia atrás y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Es interesante, al regreso de la tentación, Jesús llega hasta Betania, una población o por lo menos un lugar al otro lado del río Jordán, en la actual Jordania. Ahí mientras Juan está bautizando, se acerca a Jesús, Juan lo presenta y dice: aquí está el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces 2 discípulos se acercan a él y le preguntan algo: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Vamos a ver esto en el versículo siguiente. Les dijo Jesús: vengan y vean. Fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él ese día, porque era como la hora 10:00, el atardecer. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías, esto es el Cristo». ¿Sabes aquí ocurrió? Si sigues leyendo después, que te lo dejo como tarea para la casa, si sigues leyendo después verás el llamado de los primeros 5 discípulos. Juan y Andrés son los que se van, que eran discípulos de Juan el Bautista. Aquí hay 2 Juan, ¿no es cierto? 2 Juanes. Juan y Andrés se van, dejan al Bautista y se van con Jesús. ¿Qué hace Andrés? Andrés lo busca a Pedro. Después el Señor lo llama a Felipe, y Felipe va y lo busca a Natanael, que estaba sentado bajo una higuera meditando y orando. Y así se van con él los primeros 5 discípulos, y así comienza Jesús la misión. El título de nuestra lección era ¿cómo empezó Jesús su misión? Bueno, ahí lo vemos. Abandona su carpintería, va para ser bautizado, soporta la tentación y reúne sus 5 primeros discípulos, y con ellos empieza su misión. Después seguirán milagros, seguirán predicaciones, y todo eso ustedes, estimados amigos, pueden leerlo, deben leerlo, si lo desean, a través de este libro que se llama En los Pasos de Jesús. Y por supuesto, ustedes tienen ahí en su librito, ¿no? Este librito que tenemos acá, aquí tienen el QR, de este lado, ¿no? El QR con el cual acceder a los videos, 180 videos que hablan de la vida de nuestro Señor. Ustedes podrán ver todos los milagros y todas las acciones de nuestro Señor en el orden cronológico. Se los recomendamos. Pero entonces, cerrando esta lección, ¿cómo inició Jesús su misión? ¿Qué dice así obró Jesús? Jesús empezó su ministerio pidiendo ser bautizado. ¿Te gustaría imitarlo? Y un día no muy lejano, ser bautizado o bautizada también como Él. Qué lindo, tomar una buena decisión. Yo tomé esa decisión cuando tenía 16 años. Ya tengo 80. Y fueron los años más hermosos de mi vida. Y a ti te pasó lo mismo. Sí, el llamado de Jesús uno no se lo puede perder. Cuando Jesús nos llama, hay que decir sí y obedecerlo, seguirlo. Que Dios te bendiga, amigo, amiga. Hasta la próxima. Has sido muy buen alumno hoy también. Nos vemos. Tenlo presente, nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús.